Mi querido Fabricio Ballarini, ¿qué temón trajiste hoy? Porque cuánto nos enojamos, ¿eh? Muchísimo. Yo intento no enojarme, pero bueno, es parte de la vida, de la cotidianeidad y sobre todo de las ciudades, de lo social. Así que vamos a intentar desarmar el enojo y explicarlo en términos muy simples para poder detectarlo a tiempo y para ver que muchas veces el enojo no tiene ningún sentido. Voy a contarte una Esto es historia. verdad, no tiene ningún sentido. Muchas veces no tiene ningún sentido. Y lo que nos puede afectar es enorme a nivel de salud. Voy a contarte una historia de cómo nos empezamos a dar cuenta, o cómo la humanidad se empezó a dar cuenta de algunos conceptos que tenían que ver con explicaciones que no podía entender. En la antigua Grecia había una cuestión de intentar explicar de forma lógica procesos sin conocer el cuerpo, sin conocer la anatomía. Entonces hay muchas explicaciones muy interesantes que hasta el día de hoy seguimos trasladando esas ideas, pese a que hoy conocemos el cuerpo de forma muy completa. Lo que pensaban los griegos era que cuando una persona se enojaba con otra, lo que veían exteriormente, sin conocer, repito, ni las venas, ni el corazón, ni el cerebro, pero lo que veían es que la persona se le hinchaban las venas, ¿sí? O sea, que aparecían venas en la cara, en la frente, en los brazos. Entonces empezaron a suponer que ese enojo, que esas emociones de furia, tenían que fluir, tenían que pasar por algún lado. Y lo denominaron neuma o psique, ¿sí? De ahí la palabra psiquis, ¿sí? Ese fluido iba a llevar las emociones y ahí lo más interesante, hipotetizaron que cuando el corazón latía, ese fluido iba a ser más alto y que cuando la persona se ponía más furiosa, las venas se iban a hinchar porque esa transmisión de ese conocimiento o de esas emociones iban a transferirse muy rápidamente. Y acá viene el detalle que para mí es alucinante y lo seguimos incorporando a nuestra vida cotidiana. Ellos planteaban que debería haber una especie de radiador, un enfriador, una heladera que baje esa efervescencia, esa sangre que corría caliente. Y suponen, y acá la magia de la cultura, suponen que tiene que existir en el cerebro, ¿sí? Un aire acondicionado en el cerebro para bajar la temperatura de la calentura que te agarras. Claro, entonces ellos planteaban que las emociones violentas venían del corazón y que el cerebro enfriaba, ¿sí? Hoy en día suele suceder que le podemos decir a una persona: tranquilo, pensá, no te pongas muy nervioso, ¿sí? Como si las emociones no estuviesen, o como si la violencia y el enojo no estuviesen en el cerebro, no fuese parte de una función cerebral. Hoy seguimos incorporando esa idea, pese a que entendemos y sabemos que en realidad lo que corre por las venas es Pero sangre. no te enojes, pensá antes de actuar. Exacto. Lo que podemos trasladar es qué le pasa o cuáles son las regiones del cerebro que se desencadenan y que actúan y cuáles son las que ponen el freno, ¿sí? Hoy trajimos una alarma para poder desencadenar esa furia. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros somos animales, somos mamíferos. ¿Y el resto de los animales? ¿En qué situaciones se enojan? ¿Sí? O sea, ¿se enojan por cualquier situación? Yo te pregunté antes si los animales se enojaban también. Y hay una cuestión que es interesante desde lo evolutivo. ¿Tiene que existir el enojo? ¿Tiene que existir la violencia? Sí, pero ¿en qué términos? ¿Sí? ¿Tiene que existir el enojo? Para defenderse. O sea, básicamente los animales en una conducta social, cuando un animal se acerca a otro, se pone muy tenso, detecta cierta alarma, detecta peligrosidad y a medida que se va acercando o a medida que sube esa tensión, el último hecho que puede suceder es, ante no tener opción de escapatoria, ataca, ¿sí? En ese momento ataca, se enfrenta o huye, se escapa. Pero es una situación casi de vida o muerte. Entre el animal. Trajiste un video buenísimo. Vamos a verlo. Dale, vamos a verlo que me encanta, me encanta. ¿Eh? Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando
se sale de control. Termina tu cena o no te tocará postre. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Oye, Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. ¡Ahora! Maravilloso. Es maravilloso. Intensamente logró explicar de forma muy didáctica y muy simple muchísimos procesos que nosotros tenemos. Bueno, lo que podemos ver ahí es que en algún momento, sea un animal, o sea un mamífero, o seamos nosotros un animal inmerso en una cultura, llega un momento en el cual hay un límite en el cual nos enfurecemos. Hay un límite en el cual hay algo que dispara y ¿qué sucede? Nada, se desencadena una reacción que muchas veces es incontrolable, ¿sí? Eso sucede, perdón Doc, Sí. en la base del cerebro, ¿sí? Es bien primitivo. Es hiper recontra primitivo, lo que comentamos siempre. Las regiones que están en la base del cerebro son las regiones más primitivas y las regiones más externas o más cercanas a la corteza son las más evolucionadas, ¿sí? Por lo cual las reacciones que tienen que ver con esa furia, con esas emociones, se procesan en esa base del cerebro. ¿El tema cuál es? ¿Qué va a disparar a nivel fisiológico ese enojo? En los animales es fácil de entender que si tiene que enfrentarse a una pelea o escapar, tiene que prepararse fisiológicamente para pelear. Por lo cual, ¿qué sucede? Aumenta La frecuencia. la frecuencia cardíaca, hiperventila, ¿sí? La visión se pone más aguda, las funciones digestivas se cortan, se anulan, por lo cual se predispone a liberar o a consumir más energía para que llegue a los músculos y los músculos se tensionan. En esa situación, cuando uno gatilla esa violencia, esa violencia nos dispara y nos predispone a actuar de esa manera. ¿Cuál es el tema? Que nosotros los humanos gatillamos esta violencia no por situaciones de vida o muerte. Gatillamos esa violencia por situaciones cotidianas. Por Eso lo es cual, terrible. Y no, quiero introducir algo de la actualidad. ¿Sentís que la gente está más enojada ahora? estamos muy enojados hace muchísimo tiempo. No encontramos muchas explicaciones a los enojos y no son muy funcionales a nuestra vida, ¿sí? Porque muchas veces las explicaciones que le damos a emociones tan viscerales no tienen que ver con el raciocinio, básicamente porque se procesan en lugares distintos a la forma en las cuales las podemos racionalizar. Entonces, cuando actúan estas regiones, esas emociones basales, y nos ponemos tensos, nerviosos, con palpitaciones, nos aumenta la presión, nos desencadenan funciones cognitivas que muchas veces son contrarias a las decisiones que podemos tomar. Si nos enojamos, tomamos malas decisiones. Si nos enojamos, no recordamos eventos y buscamos argumentos que nos convienen para justificar nuestro enojo. Es verdad, si te enojas, si tomás una decisión en caliente, digamos, te equivocás. Tal cual. Para Entonces, decirlo, no tomar decisiones en caliente. Y no recordás después. Pero, el enojo lo tenés en la cabeza, si te calentaste, lo tenés en la cabeza y te da vuelta, porque eso pasa también. Tal cual. De hecho, lo que está estudiado es que ese pico de enojo a veces puede durar horas, otras veces puede durar días y otras veces puede durar semanas. En esas situaciones... Pero te has muerto. Si te dura una semana, está liquidado. No, ¿viste? por favor. No, pero es que es verdad, hay gente que se enoja y está enojada y está enojada. Claro, y mucho no tiempo. cambia. Ay, por favor. Recién hablábamos fuera de aire que hay Así gente que está es. enojada desde hace mucho tiempo y por cuestiones muy puntuales. Y cuando uno recuerda ese enojo, se vuelve a sensibilizar. Te volvés a enojar, es verdad. Te volvés a enojar. Entonces lo que tenemos que entender que la región que enfría, ¿sí? La región que es ese aire acondicionado, está en la corteza prefrontal, ¿sí? En la parte que nos hace más humanos, que puede racionalizar, que puede
entender y tomar decisiones de una forma más sesuda, ¿sí? Así que... Pero es difícil eso, meter esto... Si vos tenés un enojo con un amigo, viste que ese enojo, que por ahí es por un malentendido, y tomaste la decisión acá abajo, te recalentaste, pero transformarla acá arriba, racionalizarla... Tarda. Vos en casa, a ver, vos te enojaste con alguien, la racionalizás, le pedís perdón, te pide perdón, es difícil. Es muy difícil y vamos aprendiendo a lo largo del tiempo a hacer este proceso. Es por eso que en el video que vimos de Intensamente, cuando somos más chicos, la corteza prefrontal no está tan desarrollada y somos pura emoción. Por eso uno de los consejos que le dan los padres a las madres cuando un chico llega a una situación de furia es que pase el tiempo. No hay palabra, no hay explicación o no hay estrategia que puedas hacer en esos momentos. Esto es muy importante. Creo que pocas veces se vio esto en la tele, lo que está diciendo Fabricio, que es extraordinario para que vos lo entiendas en casa. Si vos tenés un nene chiquito, la parte más que nos separa del mono, la prefrontal, digamos, la tiene menos desarrollada. Entonces, va a ser en la base del cerebro, que son sus emociones. Entonces, lo que dice Fabricio, que es fantástico, dice, no le trate de explicar al chico, porque no lo va a entender, porque le falta la parte, todavía no lo desarrolló. Es fantástico lo que decís. Y tiene que ver me encanta, me encanta. Tiene que ver con un desarrollo y por eso, a medida que vamos creciendo, vamos encontrando explicaciones a nuestros enojos. Los vamos racionalizando y vamos tomando mejores decisiones. Hay mucha gente que se quedó acá, ¿eh? Hay mucha gente que queda en la parte primitiva que no puede razonar nada. Hay un dato interesante que tiene que ver con las redes sociales y los adultos mayores. Me encanta. Se descubrió sobre todo en pandemia, que salieron muchas publicaciones al respecto, sobre todo en redes sociales, se descubrió que los adultos mayores interactúan con las redes sociales intentando provocar el enojo del resto de la comunidad, pero no por una cuestión de ser una persona enojona o generadora de violencia, sino porque esa forma de relacionarse genera más enganche. Viste que o sea, eso se usa más en Twitter, pero mucha gente que nos ve usa Facebook. Y que los comentarios... Y los comentarios son fuertes. Claro. Entonces, ellos saben, de forma inconsciente, que cuando ponen cuestiones polémicas, eso genera una conversación más elevada. En esa conversación pueden interactuar más, pero no se dan cuenta, por esta cuestión de las emociones basales, que el costo a nivel corporal es muy alto, ¿sí? Entonces, tenemos que intentar relacionarnos primero, detectar cuando estamos a punto de estallar, para frenar, ¿sí? Para frenar eso, intentar racionalizarlo. Y también tenemos que darnos cuenta que a veces no es necesario entrar a una conversación si uno va a aportar algo que potencialmente lo vaya a enojar. Eso es muy importante, o sea, no echar leña al fuego, digamos, ¿no? Para bajarlo, cuando vos le echás leña al fuego, hierve la historia. Y después mucha gente mayor, también me da la sensación, muchas personas grandes, que se enojan de grandes y cuando se vuelven a acordar, se vuelven a calentar otra vez. ¿A vos nunca te pasó? Sí, me pasa. Y hoy que tengo que ver a mi papá, me pasa muy seguido escuchar sus enojos constantemente. ¿Tu papá? Semana tras semana. Mirá que te está viendo el papá de Fabricio. Sí, papá, no te enojes tanto, Pichi. Muchas veces... Perdonalo, Fabricio, es bárbaro, ¿viste? Sí. Perdonalo, papá. ¿Cómo se llama tu papá? Eduardo. Eduardo, yo me llamo Jorge Eduardo, perdónalo, es un fenómeno. Bueno, en determinadas situaciones hay algo que a veces es la frustración que nos lleva al enojo y creo que muchas personas se van a sentir identificadas. Muchas veces nuestra especie, nuestra conducta, nos lleva a sentir una frustración cuando sentimos que damos más de lo que recibimos. Esta es buenísima, me encanta, es verdad. O sea, cuando vos das más, pensás que das más. Que das más. O sea, la situación de sentir una deuda hace que vos te frustres. Y de la frustración se desencadena ese enojo primitivo. Entonces, generar estrategias cognitivas para no entrar en ese pensamiento nos puede evitar enojarnos, que de ahí no salimos. Mirá qué buena relación tiene con lo que vamos a hablar con Analí ahora, que es la comunicación. O sea, vos estás dando más, pensás que das más que el otro, y decís, che, yo te di todo, vos no me diste nada. ¿Cómo es esto? O yo soy un buen amigo y vos, ¿qué sos al final? Es increíble eso. Tal cual. Hay una cosa, Doc, que está buenísima, que es que cuando nos enojamos, nuestra visión, no solamente la visión real, la de nuestros ojos, sino nuestra percepción del mundo se hace más corta, se hace más pequeña.
Y en esas situaciones, cuando uno se enfoca en un problema o en una idea o en un enojo, le cuesta salir. Por lo cual el enojo es muy malo para tomar decisiones. Porque para tomar decisiones, cuanto más amplitud vos tengas, cuando entiendas más el contexto, mejores decisiones vas a tener. Por eso se le pide a las personas que no tomen decisiones enojadas, porque las decisiones enojadas solamente te hacen ver una parte de la realidad. Hay que desencillar hasta que aclare y que uno se sienta mejor, es la idea. También me parece que el enojo en sí, el enojo fuerte, primero que no hace bien a la salud, que no te lleva bien, que te sentís angustiado, porque eso la genera angustia. Tal cual. Yo creo que hoy estamos muy enojados. A mí esto lo tomo como parte propia, ¿no? Yo veo que en general vos ves a las personas en la calle muy enojadas, ves en los noticieros la gente que se pelea, que entra, una cosa increíble. Pero bueno, no me parece que solamente pasa en la Argentina, hay muchas sociedades en el mundo que pasa, ¿eh? O sea, no estamos regionalizando. O sea, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. ¿Estaremos poniéndonos más primitivos, tal vez? Yo creo que sí. En muchos casos nos volvemos más primitivos. Quizás no tengamos hoy la lupa para poder analizarlo, pero hay muchas cosas que con un análisis distinto y mucho más grande podamos entender que nos están sucediendo. Muchas tienen que ver, recién lo hablábamos, con el clima. Una de las cuestiones que más desencadena el malestar es una sensación corporal. Si uno está por fuera de un rango de temperatura, la gente se vuelve muy irascible. Entonces, cuando hay temperaturas extremas, tanto calor como mucho frío, la gente se pone muy tensa. Otro tiene que ver la densidad poblacional. Estamos muy juntos, muy apretados, muy hacinados, viviendo en ciudades, y eso también tiene que ver con... Voy a mostrar lo que te pasa ahora cuando vos te calentás. Me voy a parar, Maroto. Supongamos que acá tenés una arteria acá en el piso, ¿no? Que tenés la arteria acá en el piso. Sí. Entonces el señor viene y me reputea y me dice de todo, y a mí me agarra una bronca de la gran 7 y empiezo, mira, hago ¡pam! Y me recaliento y me recaliento. Entonces, ¿qué pasa? Al tener la arteria coronaria ahí en el piso, para que me voy a bajar los pantalones, tenés la arteria coronaria ahí en el piso, entonces vengo yo y te la piso de la calentura, se aplasta la arteria. Y es lo que nosotros vemos, que un ataque de ira te genera un infarto agudo de miocardio y te genera la muerte. Esto, que luego así escenográficamente, me encantó esto, es real. Es real. Por eso es importante tener una alarma previa, darse cuenta cuando uno se está enojando y entender que el enojo muchísimas veces no lleva a nada, ¿sí? Que evolutivamente es un resabio de esa situación de vida o muerte, que en los animales es necesario, pero en nuestra vida cotidiana, responderle a una persona en la calle, ponerse mar por una noticia, ver cuestiones en redes sociales, no son de vida o muerte. No. Y el costo energético y el costo de nuestro corazón y de nuestra salud mental es enorme. Temón, temón, lindísimo. Me encantó, Fabricio, no te calientes. Chao. No.